Buenas tardes, mi nombre es Michael Barrantes y junto a mi compañera Nazly Rodríguez, hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la estructura y el diseño organizacional. Para empezar, ¿qué es la estructura organizacional? Bueno, esto se refiere a la distribución formal de los empleados dentro de la organización. ¿Esto con qué fin? Con que haya una mayor eficiencia y eficacia dentro de la compañía y que las personas que están allí estén en zonas adecuadas a sus conocimientos y habilidades y así haya un mayor desarrollo de la misma. Dentro de la estructura organizacional tenemos que tener unos elementos claves para el diseño organizacional, que en este caso podemos encontrar a modo general 6 tipos. Que el primero es la especialización del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? El grado en que las tareas están divididas en partes pequeñas, digámoslo en este caso, pues para los empleados de la organización. La departamentalización, como su nombre lo dice, es la creación de los departamentos que van a haber dentro de una organización o dentro de una compañía. También podemos encontrar la cadena de mando, que va a ser, digamos, la línea de autoridad que va a haber dentro de la compañía, si va a haber un gerente, si va a haber estar el dueño o va a haber un supervisor o así sucesivamente dependiendo del rango. La amplitud del control, la cantidad de empleados que un gerente puede supervisar. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una empresa que es muy pequeña, solamente un supervisor puede bastar, pero si la empresa es muy grande, debemos mirar qué capacidad tiene esa persona para poder tener un control y una eficiencia sobre su grupo de trabajo. Centralización y descentralización hace referencia a quién va a tomar las decisiones dentro de la compañía, quién va a tener el rango para asumir estas responsabilidades, y la formalización hace referencia a todo el tema del nivel de normas y procedimientos de la organización. Por otro lado, podemos encontrar también los diseños tradicionales, que en este caso y dentro de la organización podemos encontrar 3 tipos, que es la estructura simple, la estructura funcional y la estructura de divisiones. La estructura simple, esta está creada más para pequeñas empresas porque son flexibles y de bajo costo. Tienen que tener en cuenta que si a futuro esta empresa opta por crecer en cuanto a número de personas, a cadenas y demás, deben tener claridad que este tipo de estructura no se les va a facilitar más adelante porque está creada para pequeñas empresas. Por otro lado, encontramos la estructura funcional. Esta, a modo general, mejora la eficiencia a través de la especialización pero digamos que por falta de coordinación puede afectar los departamentos. Por otro lado, encontramos la estructura de divisiones, que es más útil para organizaciones grandes, pero también hay que tener en cuenta que al ser organizaciones grandes, un factor desfavorable puede ser que puede generar bastante costo y duplicar los recursos que tenga la empresa. Ya mi compañera les va a hablar un poquito más acerca de todo este concepto de estructura y diseño organizacional. Buenas noches. Continuando con los puntos ya tocados por mi compañero Michael, vamos a continuar entonces con el punto número 4. El punto número 4 nos habla sobre los diseños organizacionales contemporáneos. ¿Pero a qué se deben estos diseños organizacionales? Estos se refieren a que las empresas modernas estructuran su organización para adaptarse a un entorno cambiante. Si bien todos sabemos, las estructuras de las organizaciones de hoy en día son un poco diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver, quizás en años anteriores. ¿Y esto por qué? Porque las empresas o las organizaciones deben adaptarse a los cambios que se dan, ya sean tecnológicos o cambios, digamos que en el proceso o estudios de mercado, ¿sí? Porque las personas ya no consumen lo mismo, lo consumen de maneras diferentes. Entonces, por eso deben reestructurarse como tal estas organizaciones, buscando así siempre estar como a la par con los cambios. Entonces, en ese punto encontramos dos estructuras que son como de las más importantes que se habla. Encontramos la primera, que es la estructura de equipos. Aquí toda la organización, digamos que forma grupos o equipos de trabajo autónomos que asumen tareas o proyectos específicos.
Pero vamos a hablar un poco sobre esto. Es un diseño organizacional que promueve la colaboración constante entre miembros, ya que cada equipo suele estar compuesto por personas de diferentes áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos grupos de trabajo no solamente se forman en una sola área, sino que ahora, digamos, lo que se busca es que se trabaje en equipo, pero personas o miembros de diferentes áreas. ¿Y esto para qué? Para que se promueva como tal, digamos que algo como integral dentro de la organización y que a su vez cada miembro de este equipo pues pueda dar una solución a un problema que se pueda presentar en X o Y momento. Continuamos entonces con la estructura matricial. Esta sería la segunda. Esta estructura, los especialistas de diferentes departamentos como marketing, finanzas, recursos humanos, trabajan juntos en proyectos específicos bajo la dirección de un gerente de proyecto, quien supervisa el proyecto de principio a fin. Pero la explicación para todo este tema sería como una ventaja de este enfoque es que proporciona la flexibilidad, ya que permite a la empresa utilizar el conocimiento especializado de cada departamento de manera más eficiente y adaptable. Además, existe una doble cadena de mando. Los empleados que tienen que responder a su jefe por el departamento como al gerente de proyectos. Es decir, esto está supervisado y digamos que va a tener un control bastante grande para poder como identificar si ese trabajo en realidad está funcionando y si va direccionado como tal a la meta propuesta. Continuamos entonces con el punto número 5. Este nos habla de los factores de contingencia en el diseño organizacional. El diseño organizacional no puede ser dirigido o uniforme para todas las empresas. Debe adaptarse a las características y entorno específico de cada organización. Los factores de contingencia son los elementos claves que influyen en cómo se estructura una empresa. Aquí encontramos, digamos que unos puntos muy importantes. Tocamos entonces el primer punto que sería la estrategia. La estructura organizativa debe alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, si una empresa busca innovar constantemente, necesitará una estructura más flexible. Ahí digamos que encontraríamos como una estrategia que pueden buscar las organizaciones, digamos que para adaptarse a ese tipo de mercado a la cual pues van enfocados sus productos o servicios. Encontramos lo que es el tamaño. A medida que una organización crece, es común que adopten estructuras más formalizadas y burocráticas. Esto sucede porque en una empresa grande es necesario tener reglas y procedimientos bien definidos para coordinar a muchos empleados y departamentos. Encontramos el tercer punto que sería la tecnología. La tecnología que se utiliza en una empresa influye en la complejidad de su estructura. Por ejemplo, si una empresa depende de una tecnología como tal avanzada y de rápida evolución, podría necesitar una estructura flexible para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos. Encontramos también lo que es el ambiente. El entorno externo de una organización también afecta a su diseño. Si bien todos sabemos que las organizaciones puede que tengan un mercado en específico, pero ¿qué pasa si hay, digamos que procesos externos ajenos a la organización que puedan afectar como tal este proceso? Entonces lo que hace es que también debe estar como adaptada a esos cambios en el ambiente externo que se pueden dar. Entonces, resumiendo un poco más el organigrama que organizamos con mi compañero Michael, esto es como tal lo que hemos concluido directamente pues del libro y de las lecturas que realizamos. De igual manera, es importante tener en cuenta que todo lo mencionado anteriormente se debe tener en cuenta en las estructuras de las organizaciones, porque así como nosotros más adelante podríamos llegar a ser gerentes, igualmente deberíamos conocer cómo se compone una organización y a su vez también cómo podríamos tener como un plan de acción para cada proceso que se lleve dentro de él. Feliz noche y muchas gracias.